lugar un domingo, no sé si desean, podemos retrasarlo 2 horas o 1 hora ya, porque tengan en cuenta que son las 12 de la noche acá, si lo retrasamos 2 horas. Así que bueno, si es mejor, si van a estar más despiertos, así podemos retrasarlo 1 hora o 2 horas las asesorías de los domingos, si es que hay mucha gente que desea eso, ¿no? Ya, empezamos con farmacología. Ahora el tema sería farmacodinámica. La semana pasada hemos hecho farmacocinética, que era lo que hacía nuestro cuerpo al fármaco, ¿no? Hemos visto la administración, la distribución, metabolismo y excreción, el ADME, que nos enseñó Alessandra, ¿no? Ya, ahora vamos a ver lo contrario. En palabras fáciles, lo que el fármaco le hace a nuestro cuerpo, el efecto, la forma de hacerlo, etc. Una introducción fácil, vamos a ver. La farmacodinámica es el estudio de los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que acabo de decirles a ustedes. Es lo que el fármaco hace a nuestras células, o sea, se une a receptores de nuestras células y ocasiona efectos nuevos, cambian la función de la célula en sí, y a esto le llamamos el mecanismo de acción de los fármacos, ¿no? Y todo el estudio desde que llega el fármaco a la célula y ver la función que hace el fármaco, ver el efecto que hace el fármaco en cada célula, todo ese estudio es la farmacodinámica. Este es súper base también para que entiendan las demás clases que nos va a venir en farmacología, las 4 teorías que nos queda para el parcial. Y ya bueno, terminando esta teoría, tenemos ya 2 teorías hechas, así que sería la tercera parte de lo que tendría que aprender para su parcial. Ahora vamos a repasar un poco de biología. Tenemos acá la membrana plasmática, ya saben qué es. Tenemos a la doble capa lipídica. A ver, esperen mi punterito. Ya. Tenemos nuestra doble capa lipídica, está hecho de lípido, ya hemos visto esto en biología. Y tenemos a varias proteínas. Tenemos proteínas incrustadas dentro de esta doble capa, nadando por ahí. Es como si fuera un mar gigante, estas proteínas plasmáticas que están en nuestras células. Y estas como un iceberg, ¿no? Que están flotando, algunas que están incrustadas o que solo están en la superficie, ¿no? No están ni siquiera adentro un poquito. Estas que están incrustadas son las proteínas integrales de la membrana y estas las que están flotantes nomás en la superficie se llaman las proteínas periféricas de la membrana. El primer paso del mecanismo de acción farmacológica se hace acá. Ocurre con la unión de estas proteínas y el fármaco. El fármaco. Pues es el primer paso que ocurre en el mecanismo de acción de la farmacología. Recapitulando, vamos a ver que los fármacos hacen efecto en estos receptores, en estas proteínas que están nadando, ¿no? Digamos, en la membrana plasmática de cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, digamos, en la célula de la piel, en la célula de los músculos, en la célula del corazón, en la célula del hígado, en la célula del páncreas, etc. En cada una de las células tenemos a estas proteínas y el primer paso esencial que nunca se deben olvidar es que se une a esas proteínas el fármaco, ¿verdad? Estamos hablando de algo súper básico. Ya. Pero bueno, no todos los fármacos, ¿no? La mayoría de los fármacos hacen eso, o sea, se queda afuera de la célula y hacen efecto en estas proteínas que están en la membrana de la célula. Pero hay fármacos o, como se dice, moléculas endógenas que nosotros mismos hacemos, como las hormonas tiroideas o los esteroides o las hormonas lipídicas como los estrógenos, la testosterona, que son hormonas lipídicas, pasan esta barrera de la membrana plasmática y hace efecto directamente uniéndose a receptores intracelulares o también llamados receptores citoplasmáticas, ¿no? En este caso ya no solo en la superficie de la célula, sino estas pueden entrar directamente a la célula. Y estas lo que hacen, como dice, intranucleares, tienen sus receptores dentro del núcleo. Acá estamos dentro de la célula. Las hormonas,
los fármacos lipídicos, como esta es una membrana lipídica y lípido con lípido no repela, entran sin ningún problema, llegan hasta el núcleo, entran al núcleo y funcionan como factores de transcripción. Y cambian, no sé, digamos que hacen que se exprese un gen. Este gen nos da un ARN mensajero y este ARN mensajero sale del núcleo, forma proteínas y estas proteínas son los que modifican la función de la célula, ¿no? En este caso, como no llega hasta este punto dentro de la célula, tienen que hacer efecto en las proteínas, o sea, su primer paso de estos otros fármacos que no pueden pasar a esta membrana, hace efecto en las proteínas y estas proteínas ya, bueno, hacen otras vías de señalización para que modifiquen la función de la célula. Otros puntos de acción farmacológica tenemos, aparte de los receptores que tenemos acá, los receptores donde viene el mensajero químico, digamos las hormonas o los fármacos exógenos, tenemos a los receptores, tenemos a las enzimas, que bueno, acá como pueden ver, a las enzimas que están en el citoplasma también pueden ser puntos de acción farmacológica. Tenemos a los canales iónicos y a los transportadores. También como pueden ver acá, varios tipos de transportadores. El fármaco se puede unir a estos transportadores o canales iónicos y hacer la acción farmacológica. Tenemos muchos puntos farmacológicos en nuestras células y en nuestras membranas plasmáticas de nuestras células. A ver, un ratito. Estamos en el ya. Ya. Ahora, vamos a ver que cada fármaco tiene un receptor especial. O sea, digamos que vamos a ver ahorita la relación entre un fármaco y un receptor. Digamos que es igual a la llave, ustedes conocen una llave, con su cerradura. Digamos que es súper específico, y cada llave solo abre a una puerta. Y si la puerta cambia, vemos diferente cuarto, ¿no? Diferente paisaje, y es lo mismo que un fármaco. Un fármaco se une a un receptor, hace su mecanismo de acción, hace el efecto a la célula y al organismo, y si se une a otro receptor, hace otro tipo de efecto, otro tipo de función celular, etc. Acá vamos a ver un ejemplo para explicar esto sobre usando la adrenalina, ¿no? Acá vemos nuestro órgano. Cuando me pongo nerviosa, les cuento que hablo peor el español. Me equivoco un montón y espero que me entiendan con ese español, con mi mala gramática que tengo. Así que bueno, voy a tratar de calmarme y ya. Tenemos a este órgano suprarrenal. Lo pueden reconocer, chicos. Nos secreta la aldosterona, el cortisol y la adrenalina, ¿no? Que es un tipo de catecolamina. En el caso de las catecolaminas, lo secretamos en la parte medular de nuestra suprarrenal. Y esta adrenalina tiene muchos tipos de receptores. Tiene varios tipos de receptores. Ya. Vamos a presentar al receptor alfa. Estos receptores de la adrenalina tienen su nombre. Se le llama receptores adrenérgicos. Y les va a abrir un montón en toda la clase de farmacología en varios temas, así que se lo pueden ir anotando y aprendiendo desde ahorita. Otro punto que pueden anotar son las catecolaminas. Ustedes conocen las catecolaminas. Hemos hablado en fisiología, creo que sobre catecolaminas. No sé si se acuerdan, para que despierten, se acuerdan de otras catecolaminas endógenas que tenemos en nuestro cuerpo, que secretan nuestros organismos. Algunos se acuerdan, para anotar la participación y darles de grabadas, ahí sí. Los escucho. Catecolaminas de nuestro cuerpo. Ejemplos. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Lo pueden decirse a sí mismo también en silencio. Ya, les cuento. Tenemos varios tipos de catecolaminas que secretamos en nuestro cuerpo. Un ejemplo es la adrenalina, como está acá en la imagen. Otro es la noradrenalina, son catecolaminas. Y otro tenemos la dopamina.
Y hay otra catecolamina sintética que es un fármaco, ahí sí que lo hemos hecho nosotros, que se llama la isoprenalina. Todas estas se llaman catecolaminas. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura catecol en su interior, ¿no? En su molécula grande tiene el catecol y por eso le llamamos catecolaminas. Y esas catecolaminas tienen sus receptores y lo toman el nombre de la adrenalina, se llama receptores adrenérgicos. Y como les dije, hasta el momento se han descubierto 5 tipos de receptores adrenérgicos. Tenemos el receptor alfa adrenérgico y tenemos receptores beta adrenérgicos, ¿cierto? Y esta misma adrenalina puede hacer efecto en todos estos receptores que están en diferentes tejidos y que hacen diferente acción farmacológica. Ya, aunque sea la misma adrenalina, acuérdense, como difieren el sitio donde están cada uno, tipo uno está en los vasos sanguíneos, otros están en el corazón, en el riñón, en los bronquios, dependiendo del tejido donde se encuentre, la adrenalina puede hacer varios tipos de acción, ¿ok? Vamos a ver algunos que les puede servir para las clases que vienen. Por ejemplo, el receptor alfa-1 adrenérgico tenemos acá, está en el útero, se encuentra bastante en los músculos lisos, no se olviden, en los músculos lisos encontramos al alfa-1 adrenérgico, al receptor alfa-1 adrenérgico. Eso significa que está en los vasos sanguíneos, o sea, en el músculo liso que rodea a los vasos sanguíneos, en el músculo liso del útero, también tenemos en el ojo y en el hígado también tenemos estos alfa adrenérgicos 1, porque también tenemos el 2. El 2 está en el páncreas, en las plaquetas, etc. En el caso del alfa 1, tu función es vasoconstricción. Cuando la adrenalina se une a este receptor alfa 1 adrenérgico, el músculo del vaso se contrae. El músculo del útero se contrae, hace contracción. Si se une al receptor alfa-1 que está en el ojo, hace midriasis. Y si se une en el hígado, hace glucogenólisis. ¿Ya ven? Tienen diferentes tipos de acciones en diferentes tipos de tejidos. Vamos a ver ahora lo contrario a la acción que hace el alfa-1. En el caso de los receptores beta adrenérgicos tipo 2, en el beta 2, también se encuentra bastante en los músculos lisos, como en los vasos, como ya hemos mencionado, en el útero y también en los bronquios, porque los bronquios también están rodeados del músculo liso, ¿cierto? Pero a diferencia del alfa-1, este hace una acción de vasodilatación, o sea, dilata nuestros vasos, dilata el músculo, relaja el músculo y hace vasodilatación. Relaja el músculo del útero y hace relajación del músculo del útero. Y relaja el músculo de los bronquiolos y hace dilatación de los bronquiolos. ¿Verdad? Este alfa 1 y beta 2 siempre van a tener acciones diferentes, en excepción del hígado, ¿no? Acá hace glucogenólisis con ambos receptores. Cuando la adrenalina se une al beta 2 o al alfa 1 en el hígado, hace la misma acción. Pero en los demás, en los vasos sanguíneos y en los músculos lisos, generalmente hace una acción contraria, porque son tejidos contrarios, son tejidos diferentes y son receptores del mismo tipo, pero de subtipo diferente, ¿no? Alfa 1 y beta 2. Ya que estamos en el beta 2, mencionamos el beta 1, que es selectivo del corazón. Estos beta 1 se encuentran bastantes en el corazón y son los que hacen más acción. Por ejemplo, en la adrenalina cuando se une al beta 1, aumenta el cronotropismo e inotropismo del corazón. ¿Esto qué significa? Inotropismo significa la fuerza de anoten, porque no les he puesto en este PPT, sí, no les he puesto. Aumenta la fuerza de contracción. Inotropismo es fuerza de contracción y cronotropismo es frecuencia cardíaca, frecuencia de la contracción, ¿no? Puede ser de la frecuencia cardíaca. Cuando la adrenalina se une al beta 1, aumenta la contracción del músculo, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la frecuencia cardíaca. Y también aparte dice que acá libera la renina, ¿no? Que liberando la renina, ustedes ya saben que aumenta el sistema nervioso simpático. A ver, ¿qué más? Ya.
En el alfa 2, también característico, está en las neuronas presinápticas, Esta tiene una función especial, lo van a ver en las teorías próximas también. Regula la cantidad de catecolaminas que excreta la neurona uniéndose a este alfa 2, ¿no? Por eso no estaba en esta figura, pero le puse acá neurona presináptica, que estos alfa 2 se encuentran en la neurona presináptica. Y este beta 3, si no lo mencionan casi nada en las teorías y muy poco viene en los pasitos y en las, o creo que sí en los pasitos venían, pero en el parcial no lo he visto. Está en los adipocitos y hace lipólisis. Cuando la adrenalina se une al beta 3, hace lipólisis. Y cuando se une a los beta 3 que están en el tubo digestivo, hace la relajación de estos tubos digestivos. Ok, ya hemos explicado cómo es específico un receptor con un fármaco. Ahora vamos a ver sobre esta figurita que tal vez ya lo han visto los que han visto la teoría, sobre el gráfico dosis-efecto. Acá tenemos en el eje X la cantidad de dosis del fármaco. Este es un gráfico que lo van a ver cuando hagan experimentos de los fármacos, ¿no? Este es para medir qué tanta respuesta puede hacer un fármaco dependiendo de su dosis, porque acá tenemos en la eje X la cantidad de dosis, la cantidad de fármaco que vamos a administrar al animal generalmente, porque estamos en experimento. Y acá la cantidad de respuesta que dio el fármaco. Y acá vamos a obtener una pendiente y si llega hasta el punto 100, o sea, al 100%, se dice que llegó a su eficacia máxima. Ya, y generalmente este gráfico va a ser como que una S, no se nota mucho, ¿no? Pero normalmente estos fármacos hacen un gráfico de tipo S. Ok, este es el gráfico dosis-efecto y lo vamos a usar para explicar esto. Fármacos con el mismo receptor. Vamos a ver qué diferencia hacen, qué acción diferente hacen cuando un fármaco se une a diferentes receptores. Así como hemos hablado por ejemplo, el mismo fármaco, ¿no? Dos tipos de fármacos hacen efecto a un mismo receptor. A ver, por ejemplo, ya, ¿esto qué ocurre? Tenemos dos términos que sí o sí se tienen que aprender y que les va a venir en los pasitos y en los parciales. Y en el parcial digo que es la potencia y la eficacia. Acá dice, aunque sean dos tipos de fármacos que hagan efecto en un mismo receptor, ¿no? Dependiendo de cada fármaco, difiere la concentración que se necesita para que haga el efecto y también difiere el efecto máximo que pueda verse según el fármaco. Miren, está muy difícil. Vamos a explicarlo con gráficos, ¿ok? Para explicar la potencia, la diferencia de acción que hace dos fármacos en un receptor, vamos a ver este gráfico. Acá vamos a usar dos tipos de fármaco. Estamos en un experimento con una rata, con el intestino de una rata, y vamos a usar dos fármacos, el fármaco X y el fármaco Y. El fármaco X acá usamos la acetilcolina y en el fármaco Y usamos la acetiltiocolina. Imagínense que tenemos el intestino de la ratita, lo colgamos y empezamos a administrarle el fármaco. Y vamos a ver su efecto, ¿no? Su efecto, qué tan efecto ha hecho en el eje Y con la contracción de este intestino de la ratita, ¿ok? Ya. A ver, cuando administramos el fármaco X nos dio esta pendiente y cuando administramos el fármaco Y nos dieron esta pendiente. Los dos llegaron a este efecto máximo que es 100% en este caso, ¿no? Los dos se contrayeron ¿cómo se dice? Llegaron al mismo efecto, o sea, se contrayeron mismo, o sea, la contracción lo podemos medir con regla, ¿no? O sea, digamos que se contrayó con el fármaco acetilcolina, se contrayó 20 centímetros, en el fármaco Y también se contrajo con 20 centímetros, o sea, los dos tuvieron el mismo efecto, el mismo efecto. ¿Ya? Pero acá la diferencia de los dos fármacos es que uno llegó primero al efecto al 100% y este llegó después al 100%, ¿ok? En este caso, ¿qué nos dice el gráfico?
que para que el fármaco Y llegue al mismo efecto, tuvieron que administrarle mucho más fármaco. O sea, acá tenemos la dosis, hemos dicho, en el eje X, y fuimos administrando, y el fármaco Y se tardó en llegar al mismo efecto que el fármaco X. O sea, ¿esto qué nos dice? Que el fármaco X, o sea, la acetilcolina, se une con más afinidad al receptor nicotínico. O sea, el receptor nicotínico, digamos que es el receptor de la acetilcolina. Apunten, el receptor nicotínico. Apunten. Ya, la afinidad del acetilcolina con el receptor nicotínico es mayor, o sea que tiene mayor potencia que el fármaco Y. Y es por eso que nos dio esta diferencia de los dos gráficos. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Por favor, ojalá que sí. Ya, o sea que con menos concentración de fármaco dio este efecto que el fármaco Y. ¿Ok? ¿Se entendió? Espero que sí. Para pasar con la eficacia. Acá tenemos otro tipo de gráfico para explicar la eficacia relativa. En este caso, el fármaco X y el fármaco Y, vamos a usar la acetilcolina en el fármaco X y la butilcolina en el fármaco Y. ¿Ya? Estos dos también se unen al mismo receptor, pero tienen diferente acción farmacológica. ¿Cómo así? Tienen diferente eficacia farmacológica. ¿Cuál de ellos tiene mayor eficacia? Respóndanse a sí mismos por si no quieren responderme a mí, sea en el chat o sea con audio. ¿Cuál tiene mayor eficacia? Según como lo ven ustedes. Bueno, respondo yo. Si nadie quiere responder. Ya, muy bien, claro, obviamente el X tiene mayor eficacia porque llega al 100% y este se contrayó menos. Cuando le administramos la butilcolina se contrayó menos, llegamos a un 40 o un 50% nomás. En este caso cambia verticalmente el gráfico. La eficacia significa que una vez que el fármaco se haya unido al receptor, ¿qué tan capacidad tiene este fármaco para dar mayor efecto? ¿Ok? O sea que esta es la afinidad, o sea, qué tanto fármaco se puede unir a ese receptor, es la afinidad. Y en el caso de la eficacia es una vez unido al receptor, el fármaco tipo la acetilcolina, qué tan efecto puede dar. En este caso, el acetilcolina nos dio el 100% y el fármaco y la butilcolina nos dio 40-50%. Por eso la eficacia comparando, la acetilcolina es mayor con este receptor y la butilcolina es menos. ¿Ok? Por eso, a este fármaco que nos da el 100% se le llama agonista total, ¿no? Porque da el 100%. Y este fármaco Y, que no llega al 100%, aunque le aumentemos la concentración de fármaco, digamos 20, 30, 50 veces más, no va a llegar al 100%, solo llega al 40 o al 50%. A este se le llama agonista parcial, ¿ok? Que no llega a un efecto máximo, al igual que el fármaco X, que es su agonista total. ¿Ok? Tiene una eficacia relativa mucho menor el agonista parcial, pero hace un mismo efecto. Ya. ¿Quién me respondió para anotarle? Hace un ratito. Yanela. Yanela. Muy bien, gracias, Yanela. Ya. Otra pregunta, Tania. O sea, la eficacia es qué tanto efecto puede producir el fármaco Ajá. y la afinidad es cuánto fármaco se une al receptor, ¿no? Algo así, sí, está bien, es la potencia. Tienes que tener en cuenta que estamos hablando de dos términos, uno potencia y la otra eficacia. La eficacia está muy bien, como lo dijiste. En el caso de la potencia, sí es cuánta fármaco se puede unir al receptor y causar efecto, pues, ¿no? Está bien. Okay, gracias. Por eso acá hemos hablado de dependiendo de cada fármaco, difiere la concentración que se necesita para que haga el efecto. Acá difiere la cantidad de concentración que necesita el fármaco Y, que era mucho mayor para hacer un mismo efecto, comparado con el fármaco X. A ver, mi Guilet, no sé si está bien como lo estoy diciendo el nombre. Bueno, en realidad es Migeli. Migeli.
Sí, una pregunta. Si en el lado de la eficacia se habla de agonista total y parcial, entonces, ¿cuándo se hablaría de antagonista? Ya, eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas, no te preocupes. Ah, ok. Ya. Correcto. Ahora, ya, ese es el agonista total, ¿no? En el caso de la eficacia, cuando hace un 100%, el fármaco X, que es la acetilcolina, es el agonista total. Y comparando, el fármaco Y, que es la butilcolina, es su agonista parcial. Ya. Estructura de un receptor. Vamos ahora a hablar sobre la estructura de un receptor. Con ejemplo, el receptor nicotínico que acabo de mencionarles, que su ligando, digamos, su ligando es la acetilcolina. Ok, ya. Acá podemos ver una estructura de un receptor. Ahora, en estos tiempos que ya la tecnología ha avanzado un montón, hemos podido descubrir hasta la estructura de un receptor de un fármaco. O sea, sabemos qué proteínas están ahí, sabemos hasta la secuencia de los aminoácidos que existen en estas proteínas. Por eso podemos ver estas imágenes, o sea, cada uno de estos puntitos son los receptores de acetilcolina. Y bueno, tenemos al receptor nicotínico como ejemplo para ver una estructura de un receptor, ¿no? Estos receptores están situados en el esqueleto muscular y entre las neuronas motoras. Ya, debido a que esta acetilcolina, como ustedes ya saben, es un neurotransmisor, no se olviden. Acá podemos ver que tienen 4 tipos de subunidades. 4 tipos. Tenemos el alfa, el beta, el gamma, el delta. Y lo importante en este caso es el alfa. ¿Por qué? Porque tiene el sitio de unión a la acetilcolina, ¿no? O sea, la acetilcolina no se une al gamma ni al delta, sino se une al alfa. ¿Ok? Se une al alfa. Estas 4, bueno, 4 tipos de subunidades, son en total 5 subunidades, forman un poro para que pase iones. Forman un poro para que pasen iones. A esto se le llaman canales iónicos, ¿se acuerdan? Y estos receptores nicotínicos tienen la función de poder pasar sodio, el ion de sodio y también el ion de potasio. No se olviden, 2 tipos de iones, sodio y potasio. Pero bueno, más vamos a hablar de esta clase del sodio, ¿no? Ya, seguimos con la estructura. Vamos a ver que son el receptor nicotínico que están situados en todo el esqueleto muscular y en todas las neuronas motoras. Entre las sinapsis, ¿no? Acá tenemos una sinapsis, acá tenemos la neurona presináptica y acá tenemos la membrana de la neurona postsináptica. ¿Ok? Acá tenemos los receptores nicotínicos. La acetilcolina se libera de la presináptica, se une al receptor nicotínico y ya, bueno, hace su efecto. ¿Ok? Así, igual otro fármaco se une al receptor nicotínico, el canal iónico se abre y empieza a ingresar el sodio del extracelular al intracelular. ¿Ok? Este receptor nicotínico, su función está en abrir y cerrar para dejar pasar el sodio o impedir el pase al sodio. Y como aumenta el sodio intracelular, la función de la célula o en la célula va a haber un efecto, ¿no? Esa es la acción farmacológica. Ahora hablamos de los antagonistas, como nos preguntó Nijilet. No sé cómo pronunciar. Ya bueno, lo siento. ¿Tienes otro nombre? Creo que sí tenías otro nombre. A ver. Esther. Esther, ya. Mejor Esther, ¿ya? Más fácil. Okay. Lo siento, ya. Esther, como nos preguntó Esther, ahora vamos a hablar de los fármacos antagonistas competitivos y los fármacos antagonistas no competitivos. Esa yo creo que recuerdo un poco que hemos hablado en bioquímica. Los antagonistas se unen al receptor, así como los agonistas se unen con el receptor por afinidad, o sea, porque pueden unirse, pero no tienen una actividad intrínseca. Los agonistas tienen actividad intrínseca, o sea, que tienen actividad dentro, ¿no?, de la célula. En cambio, los antagonistas no tienen actividad, simplemente bloquean el receptor, simplemente estorban al agonista para que no ocurra el efecto del agonista. Ok, esos son los antagonistas. Los antagonistas competitivos
compiten por el receptor, compite por el sitio de unión del receptor. O sea, no solo el receptor, sino el sitio de unión del receptor. Acá, como pueden ver, el agonista quería unirse a su sitio de unión, pero el antagonista competitivo se unió antes y por eso el agonista no pudo hacer su efecto. Esos son los fármacos antagonistas competitivos, que compiten por el receptor, por el sitio de unión del receptor. Así como que está acá. La clave acá es que es reversible al aumentar la dosis del agonista. O sea que si ustedes ya hay un fármaco antagonista competitivo y no hay el efecto que ustedes esperaban, pero si le añades más dosis del fármaco agonista, ya empieza a ganar, ¿no? El agonista empieza a unirse más rápido y con más afinidad al receptor y a su sitio de acción que el antagonista. Pues es reversible, o sea, puedes revertir este efecto del antagonista muy fácilmente, a diferencia del otro que ahorita vamos a mencionar. Como ejemplo, podemos tener a la noradrenalina, que es otra catecolamina, que es un agonista total en este caso, y la fentolamina, que es el antagonista de la noradrenalina. Vamos a ver que los antagonistas competitivos aumentan la dosis, el dosis que da efecto, en este caso de la concentración a efecto 50, sin modificar la respuesta máxima. Y vamos a observar que la curva se va hacia la derecha. Acá vamos a ver un gráfico donde nos expresa, donde nos dice qué pasa cuando le añadimos antagonistas. En este caso, tenemos el antagonista solo, tenemos la noradrenalina sola, que es el agonista, hace su efecto normal. En este punto, acá tenemos nuestro gráfico dosis-efecto, ¿no? Acá tenemos la dosis en el eje X y el efecto. Tenemos un efecto de 100% porque es un agonista total, ¿cierto? Vamos a tener siempre el efecto 100%, aunque tengamos el antagonista. ¿Verdad? Solo lo que va a diferir cuando añadimos el antagonista es la dosis efectiva 50. La dosis efectiva 50, simplemente es la dosis que hace efecto, ¿no? La dosis en que se ve el efecto del fármaco va a tener que aumentar, o sea, vamos a necesitar más dosis del fármaco agonista para que se vea un mismo efecto, ¿ok? Por eso es reversible cuando aumentas el agonista. Es reversible, pero vamos a ir aumentando la dosis del fármaco. Y ustedes ya saben que aumentar la dosis del fármaco no siempre es bueno. Pero bueno, acá dice, cuando añadimos la agonista y una dosis de antagonista, va a aumentar un doble. Necesitamos el doble de dosis de la agonista. Cuando aumentamos dos dosis de antagonistas, vamos a aumentar el triple de dosis. O sea, necesitamos más fármaco agonista para que haga un mismo efecto y así. Por eso nos dice que acá, que la curva, esta curva S que tenemos del agonista, va a ir desplazándose hacia la derecha. Okay, ese es el efecto que hacen los antagonistas competitivos. Primer punto, que es reversible si aumentamos la concentración del agonista. Y dos, que la curva se va hacia la derecha cuando aumentamos el antagonista. ¿Ok? ¿Alguien quiere hablar? ¿No es cierto? Ok. Seguimos. Ahora vamos a usar el fármaco antagonista no competitivo. En este caso vamos a tener el fenoxibenzamina, que es el antagonista de la noradrenalina. Acá seguimos teniendo nuestro gráfico dosis-efecto. Acá vamos a tener otro gráfico. Ya no se va a desplazar hacia la derecha cuando aumentamos el antagonista. Acá estamos aumentando el antagonista y el gráfico se va a ir decayendo. En este caso cambia verticalmente. O sea, ¿qué pasa? Cambia la eficacia del fármaco. En este caso, ¿qué cambiaba? Como se desplaza en horizontal, se desplaza hacia más allá, cambia la potencia del fármaco. Comparando con este gráfico que habíamos visto, cuando se desplaza hacia horizontal, cambia la potencia que tiene el fármaco. Y cuando se desplaza verticalmente, o sea, hacia abajo, cambia la eficacia del fármaco. No se olviden. ¿Ya?
Acá en el fármaco antagonista competitivo cambia la potencia del fármaco. En este caso, como se desplaza hacia abajo, viéndolo verticalmente, cambia la eficacia del fármaco, ¿ok? ¿Dije lo mismo? No, ya. La eficacia del fármaco, ¿ok? En este caso, los antagonistas no competitivos físicamente lo podemos ver como que no compiten por el mismo sitio de unión. Este antagonista no competitivo puede unirse en otra subunidad de este mismo receptor, o puede unirse a otro receptor y ser un antagonista no competitivo, o sea, no compite, simplemente no compite con el agonista, ¿ok? O hace una unión covalente con el receptor que ya deja de funcionar ese receptor para siempre, ¿no? Ya, en este caso, como ya se une para siempre, hace una unión covalente, se disminuye para siempre los receptores disponibles a la adrenalina y va bajando la eficacia. O sea, aunque la adrenalina se una a ese receptor, como ya lo inhibió completamente, ya no tiene eficacia y ya no hace el efecto, aunque se una al receptor. ¿Ok? En este caso, este antagonista no competitivo va a ser irreversible porque lo inactivó para siempre el receptor y, como dice acá, disminuye la eficacia. A esto lo llamamos los antagonistas no competitivos. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Guíense siempre con gráficos, ¿no? Con imágenes, más fácil que las letras, creo. Este disminuye la eficacia y en el otro disminuye la potencia. ¿Ok? Creo que vamos a terminar rápido esta clase. A ver, yo pensé que me iba a tardar más. ¿Preguntas? Hasta el momento no. Creo que no. Ya. Los tipos de receptores que pueden existir en nuestro organismo que hacen efecto a los fármacos. Los fármacos, como hemos dicho, se unen a los receptores y hacen su acción, diferentes tipos de acción. Tenemos a los receptores que tienen forma de canales iónicos, le llamamos receptores ionotrópicos. Tenemos a los receptores que están acoplados a proteínas G, le llamamos receptores acoplados a proteínas G, o también receptores metabotrópicos. Estos dos nombres sí o sí se la aprenden. Receptores con función enzimática y receptores con unión a enzimas y receptores intracelulares. Acá hemos dividido el 3 y 4 en otro nombre. Receptores ligandos a sinasas, estas son con función enzimática. Y hay receptores que, o sea, el receptor en sí, una de sus partes sea enzima, o sea, tenga una función catalítica. Y hay otros receptores que el receptor es una proteína y están unidas a otra proteína que tienen función enzimática, o sea, receptores unidas a enzimas, y otras son receptores enzimáticos en sí, tal cual. Ok, son 5 tipos. Ya, y empezamos con los receptores ionotrópicos. A ver, un momento. Ya. En los receptores ionotrópicos tenemos 2 tipos. Los iones ionotrópicos ya le hemos dicho que son canales iónicos. Tenemos 2 tipos, unos que son activados por ligando, los canales iónicos activados por ligando, o sea que una molécula se une al canal y se abre, como en el caso del receptor nicotínico, o sea este caso, ¿no? O sea, creo que también agarraron como ejemplo al receptor nicotínico porque tiene 2 alfas, una beta, gamma y delta. Y en este caso son canales que se activan por voltaje, o sea, cuando están estos receptores de sodio. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha, Tania. ¿Sí? Ay, ya, mi internet. Acá me decía que estaba conectándose recién. Ya. Ok, seguimos. Ya. Acá vemos 2 tipos, ya. Hemos dicho de los activados por ligando. Acá está el receptor de canal sodio, que se activa por voltaje. En este caso, el canal iónico está incrustado en la membrana plasmática, y cuando la membrana plasmática se despolariza, o sea, se activa, no se pone positivo, se activa y se abre y empieza a haber flujo de los iones. Tenemos 2 tipos.
En este caso, vamos a ver estos nombres. Tenemos a la familia estructural, que son los canales iónicos, a la familia funcional, o sea, dos tipos, ¿no? Activado por ligando y activado por voltaje. Y tenemos a los ligandos. En el caso de los activados por ligando, tenemos a la acetilcolina, al GABA y a la 5-HT. En el caso de activado por voltaje, no va a tener ligando porque ya hemos dicho que se activa porque se despolariza la membrana plasmática. Estos nombres, efectores y transductores, son los que hacen efectos dentro de la célula, se modifican dentro de la célula. En este caso tenemos al sodio, calcio, potasio, cloro, no son los que aumentan dentro de la célula porque estos canales se abren y dejan pasar al sodio, calcio, potasio, cloro, ¿cierto? Como ejemplo tenemos al receptor nicotínico y como ejemplo de los fármacos, tenemos a la nicotina que se une al receptor nicotínico y a la gabapentina. En el otro tenemos a la lidocaína y a la verapamil, ¿no? En el caso de la lidocaína y la tetracaína son fármacos antiarrítmicos y se une estos fármacos antiarrítmicos como la lidocaína o la tetracaína, se une a estos canales iónicos que nos sirven como receptor farmacológico que están en las células, en los miocitos, en los cardiomiocitos, o sea, están en las células del corazón, se une y hace efecto antiarrítmico, la lidocaína y la tetracaína, ¿ok? Se une a estos canales iónicos que se abren y pasan al sodio. En este caso tenemos también como ejemplo a los glutamatos, ¿no? Que no están acá, por eso le puse glutamato acá para que se acuerden. Ya. Uy, está mal el orden. Ya, como ejemplo de los ionotrópicos, ya hemos hablado bastante del nicotínico y tenemos acá también receptor GABAérgico, tenemos dos tipos de ejemplos. En el caso del nicotínico, ya hemos dicho, deja pasar el sodio. Se libera la acetilcolina se une a una de las subunidades alfa del receptor nicotínico, se abre el canal y deja pasar el sodio. Cuando deja pasar el sodio, como pueden ver acá, miren, pueden ver acá, la membrana se despolariza, ¿sí o no? Se pone plus, se pone más la membrana interna, y eso significa que se ha despolarizado la membrana porque ha ingresado el sodio adentro de la célula, ¿no? Ha pasado el sodio del extracelular al intracelular. ¿Ok? En el caso de estos receptores GABAérgicos tenemos, miren, acá también ya hemos descubierto el tipo de estructura que tiene de estos receptores GABAérgicos. Tenemos tres tipos de subunidades, alfa, delta y, ¿cómo se llama? Beta, ¿verdad? El GABA, que es su ligando, ¿no? En este caso es el ligando, se une a la subunidad alfa. Y en este caso la benzodiazepina se une a esta subunidad. Las benzodiazepinas son medicamentos psicotrópicos, lo vamos a ver en el módulo psicotrópico. Tienen efectos sedantes, ionotrópicos y ansiolíticos. Este receptor, ¿cómo hace su efecto? O los fármacos que se unen a este receptor, ¿qué tipo de efecto hace? Aumentan la cantidad de cloro intracelular. Pues ese es el efector o el transductor, en este caso es el cloro, ¿ok? Porque aumenta el cloro. ¿Y qué pasa cuando aumenta el cloro? Se hiperpolariza la membrana y inactiva a las neuronas del sistema nervioso central y ocasiona estos efectos sedantes o hipnóticos, ¿no? ¿Se entendió hasta este punto? Creo que sí. Ya. Otra cosa, estos receptores nicotínicos tienen bastantes isoformas, o sea que tienen muchos tipos de formas, así como el receptor alfa adrenérgico, beta adrenérgico. Se encuentra en varios tipos de lugares, en el sistema nervioso central, en los ganglios autonómicos, o sea, en los ganglios del sistema nervioso autónomo, y en la unión neuromuscular, como hemos visto, ¿no? Que hace efecto para activar o para contraer al músculo. Ok. No se olviden que tiene isoformas. Eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Que la membrana plasmática se hiperpolariza e inhibe la función de nervios.
en el caso de estos receptores GABAérgicos, ¿no? Tiene un efecto más negativo y en este caso tiene un efecto más positivo. Ya. Ahora repasamos un poquito de las vías de señalización antes de hablar de estos receptores metabotrópicos, ¿no? En estos receptores metabotrópicos va a ser más importante que se aprendan estos nombres, que es efectores y transductores. ¿Por qué? Porque tiene tres componentes los receptores metabotrópicos. Primero, el receptor en sí. En este caso hemos usado como ejemplo el glucagón, que es una molécula endógena que lo producimos por el páncreas. Tenemos el receptor glucagón acá. Cuando se activa el transductor que transduce la señal dentro de la célula. Esta es la membrana plasmática, ojo chicos, la membrana plasmática. Cuando se activa el receptor, se activa el transductor y se activa el amplificador. Son tres componentes en la vía de señalización de los fármacos. O en el caso de los metabotrópicos, de los receptores metabotrópicos. Ya. Un ejemplo es el glucagón. Cuando el glucagón se une, que en este caso es el ligando, se activa el receptor de glucagón, que es un receptor metabotrópico, adrenérgico. Se activa la proteína G, porque es unido a proteína G, se libera la subunidad alfa. En este caso se libera la subunidad alfa, que activa a la adenilciclasa. La adenilciclasa es la amplificador de esta vía de señalización. La adenilciclasa es una enzima que convierte el ATP en AMP cíclico, ¿ok? En este caso, el AMP cíclico va a ser nuestro segundo mensajero de esta vía de señalización, ¿ok? Ya. Y bueno, en este caso, este AMP cíclico lo que va a hacer es fosforilizar a la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A puede hacer un efecto de, por ejemplo, el glucagón hace un efecto de glucogenólisis, por ejemplo, ¿no? En el hígado y liberamos glucosa. Ese es un efecto. Ok. Ya teniendo claro estos nombres del receptor, del transductor y del amplificador, que creo que le llama efector en este libro. Ya. Vamos a ver. Los receptores metabotrópicos, ¿cómo hacen su efecto? O cómo hace el efecto del fármaco cuando se une a estos receptores metabotrópicos. Ya. La activación por la unión del ligando de estos receptores unidos a proteínas G. ¿Ok? La proteína G, como es el transductor, se libera su subunidad alfa-GTP. Alfa-GTP. ¿Ok? Y este va a activar al amplificador o en este caso el efector. El efector puede ser muchas cosas. Puede ser adenilciclasa, puede ser fosfolipasa C, puede ser fosfolipasa A2, allá. Como no está acá en este cuadro, lo he añadido. Acá está. El efector puede ser adenilciclasa, fosfolipasa C o fosfolipasa A2. ¿Ok? Ya. Y también tenemos varios tipos de proteína G. Tenemos proteína GS. Vamos a aumentar porque es muy chiquito. Ya, vamos a ver, acá tenemos una proteína GS, tenemos una proteína G1, tenemos una proteína GQ, ¿ok? Y si se activa, dependiendo del receptor, de qué receptor sea, tienen diferentes tipos de proteína G unida a este receptor. Por ejemplo, en el caso del receptor beta adrenérgico, tiene unido al GS, ¿ok? Y si es el receptor alfa 2 adrenérgico, que es un tipo de receptor metabotrópico, está unido a la proteína G1. En el caso del receptor alfa 1, está unido al GQ y así. Y este GS, que es nuestro transductor, va a aumentar la adenilciclasa. El AC es adenilciclasa. En este caso aumenta, ¿no? Digamos de estimular. GS de estimular. El GI, digamos GI inhibidor, inhibe la acción de la adenilciclasa. ¿Ok? En el caso de la GQ, su efector va a ser la fosfolipasa C. ¿Sí? ¿Nadie? Ok. No están hablando, ¿no? Ya. Como les dije, dependiendo de cada receptor, tiene su diferente proteína G y diferente proteína G hace diferente acción también. Y así es como que un poquito complicado, pero no es tan difícil. Si lo vuelven a ver esta diapositiva, lo van a entender más, creo. ¿Preguntas acá?
¿no es cierto? Ahí esta adenina ciclasa aumenta segundos mensajeros. Acá hemos puesto segundos mensajeros. En este caso, en la adenina ciclasa, su segundo mensajero le hemos visto que era el AMP cíclico, ¿ok? Y la función de estos receptores metabotrópicos es controlar la cantidad de estos segundos mensajeros. ¿Ok? Si aumenta o disminuye, y dependiendo de eso cambia la función de la célula, o cambia la conformación de la célula, tiene diferente función y hace diferente efecto en todo nuestro organismo, dependiendo de qué receptor se ha unido el fármaco. Esa es la farmacodinámica. ¿Se entendió hasta esa parte? Sí. Hasta acá llegamos, receptores metabotrópicos. Ya, un ejemplo de receptor alfa-1 adrenérgico. A ver, esto aquí va a hablar. Ya, un ejemplo de receptor alfa-1 adrenérgico que está unido al GQ, a la proteína GQ, el receptor alfa-1 adrenérgico. Esta, como les dije, el efector va a ser la fosfolipasa C, que nos divide a la fosfatidil inositol 1,4,5 difosfato, ¿verdad? Este se va a dividir en inositol 1,4,5 trifosfato más diacilglicerol. El 1,4,5 trifosfato lo que va a hacer es liberar el calcio que está en el sarcoplasma y aumenta el calcio intracelular. En este caso, el segundo mensajero, ¿qué viene a hacer? El segundo mensajero es el ion calcio, ¿ok? Este receptor beta alfa-1 adrenérgico, como hemos dicho, se encuentra en los músculos lisos. ¿Y qué hace? Aumenta la contracción del músculo. ¿Se acuerdan? Estamos repasando lo que habíamos visto en algunas diapositivas anteriores. Acá está, el 1,3, el inositol trifosfato, retrae o, bueno, libera el calcio que estaba almacenado en la célula y aumenta la concentración del calcio intracelular. Esto lo que hace es activar a la miocina y ocurre la contracción muscular. Es simplemente eso. No se fijen en los demás. Es otros tipos de vías de señalización que hacen el músculo liso. Aparte también el diacilglicerol que se aumenta con la división de la inositol, del fosfatidil inositol 4,5-difosfato, activa la proteína quinasa C y eso también aumenta la contracción del músculo liso. Contrae el músculo liso. Y bueno, este era un ejemplo de vía de señalización que hace el receptor alfa-1 adrenérgico, ¿no? Ya. Ahora, los receptores con función enzimática. Un ejemplo es el receptor de tirosina-sinasa, otro es el receptor de las tirosinas fosfatasas, etcétera, ¿no? Y como ligando, acá tenemos el ligando, tenemos a la insulina. Acuérdense, la insulina tiene como receptor a un receptor con función enzimática. Y tenemos a todos estos factores de transcripción, factores de crecimiento celular, como ligando, ¿no? Ya, vamos a ver cómo ocurre cómo hace el efecto el fármaco si es que se une a un receptor con función enzimática. Acá tenemos el receptor, cuando todavía no se ha unido nada, está inactivo totalmente. Tiene solo una unidad de receptor. Tiene varias subunidades, 1, 2, 3, 4, y una de sus subunidades es enzima, es la tirosina sinasa, que está inactiva ahorita porque no tiene ningún ligando. Ya, no es que esté unido a una enzima, sino es parte del receptor, esta función enzimática que tiene la tirosina sinasa. ¿Ok? Cuando viene un factor de crecimiento epitelial, que es uno de los ligandos de este receptor, se dimeriza, o sea, se une dos receptores y empieza a activarse esta tirosina sinasa, se activa. ¿Ok? Y empieza que dice activación de los dominios citoplasmáticos de la tirosina sinasa. Se activa la tirosina sinasa que está dentro del citoplasma y empieza a formar uniones del SH2, de esta proteína SH2. Esta proteína SH2 se une, o este sitio de SH2 se une, o está ahora activado para que se une con esta proteína grande que es la GRB2. Ya, y esta GRB2 activado activa a esta cascada de RAS-MAP quinasa. Mucha cosa, ¿no? Pero bueno, todo esto ocurre dentro de la célula, toda esta vía de señalización ocurre de esta célula
para que aumente la supervivencia celular, para que haya proliferación celular, para que haya diferenciación celular, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué receptor se una y dependiendo de en qué tejido estemos hablando. Por ejemplo, si el ligando se une al receptor, el ligando que es insulina se une al receptor, puede aumentar el transporte de glucosa. Si en este caso se une a, por ejemplo, el glucógeno. Si está en el hígado, si hablamos en la célula del hígado y se une la insulina a este receptor con función enzimática, que es la tirosinecinasa, el receptor tirosinecinasa, lo que va a hacer es las células empiezan a hacer síntesis de glucógeno. Y así, todos estos efectos se hacen con toda esta cascada. Es como que muy largo. En cambio, a diferencia de estos receptores, el receptor acoplado a enzimas, que ya son receptores, que es una proteína, y está acoplado a otra proteína que tiene una función catalítica, o sea, una función enzimática, su efecto es un poquito más directo a la célula, ¿no? Tenemos como ejemplo a receptores de citosina, a receptores de tipo TOL. Como ligando tenemos ejemplo a las interleucinas o a las citocinas en sí. Digamos, acá tenemos el receptor, que está inactivo totalmente, se une con la citosina. La citosina, otro ejemplo como de los ligandos que se unen a esos receptores, tenemos a las hormonas de crecimiento, ¿no? La citosina se une al receptor, a un receptor que está unida a una tirosinecinasa intracelular que está aparte del receptor, que se llama JAK, que se llama Janus sinasa. Es una enzima que está unido a este receptor. Con la citosina que activa a este receptor, activa a esta enzima y empieza a tener su función catalítica, el JAK. ¿Okay? El JAK ahora se va a unir al STAT y fosforila al STAT, que es otra proteína. ¿Se acuerdan de esta vía de señalización? Yo me acuerdo cuántas veces he visto en las revistas de biología, de inmunología, creo, la vía de señalización de JAK-STAT. ¿Se acuerdan? O sea, no sabía qué pasaba ahí, pero la cosa que sabía que ocurría la vía de señalización de JAK-STAT. Esto ocurre, ¿no? Son receptores acoplados a enzima. En este caso es una proteína tirosinecinasa que se llama JAK. Que fosforila al STAT. Y este STAT empieza a ir al núcleo de la célula y empieza a regular la expresión genética de la célula. O sea, se va al núcleo y regula la transcripción de los genes. Esto hace la vía de señalización JAK-STAT. Por los ligandos de las hormonas de crecimiento, de la citosina o de las prolactinas. ¿Ok? ¿Se entendió hasta eso? Vamos, 4 tipos de receptores. Último tipo de receptor, que no es tan difícil, es bien fácil. El receptor intracelular o receptores nucleares, como nos dice acá en este libro, son acá hacen efecto los fármacos que se van directamente adentro de la célula, como ya hemos visto. Por eso sus receptores están intracelular o son receptores intranucleares, ¿no? Dentro del núcleo. Acá tenemos como ejemplo a los estrógenos, a la testosterona, a la hormona tiroidea, todas estas hormonas que son lipídicas, o también a la vitamina D activa, a los mineralocorticoides, ¿qué más? O los fármacos lipofílicos, ¿no? Los fármacos lipídicos que pasan a la membrana plasmática, sus receptores están dentro de la célula. ¿Ok? Una vez que estas moléculas de señales de ligando entra a la célula, se une con los receptores y este forma factores de transcripción. Se convierte en factores de transcripción y se van a regular la expresión de los genes directamente. Ya, nada más. Los factores de transcripción se deben acordar que se une a una parte del ADN y empieza a aumentar la expresión de ese ADN, genera proteínas y estas proteínas hacen efecto a la célula o cambian la función de la célula y eso es el fin total, ¿no? Del fármaco que se une a estos receptores intracelulares. ¿Ok? Ya hemos visto 5 tipos de receptores y eso es todo. Son 5 tipos de receptores que quiero que queden claro de ustedes y que no haya dudas
¿Preguntas hasta ahora? Espero que no se me haya pasado nada. ¿No pregunta? ¿Nada? ¿Seguro? Voy a preguntarla. Ya. Ahora vamos a hablar, ya estamos en la última parte, creo que no me he pasado mucho tiempo. 1 hora, ya, rapidito. Relación entre la acción fármaco y la dosis de administración. ¿Ya? Bueno, ¿se acuerdan del gráfico dosis-efecto? Cuando aumentamos la dosis, aumenta el efecto del fármaco, ¿verdad? Cuando hay un mínimo de dosis de fármaco, se le llama dosis sin efecto. Estamos hablando ahorita de términos, de palabras nuevas que se usa en la farmacología dinámica. Ajá. Ya. Cuando añadimos un poquito de dosis de fármaco, se le llama dosis sin efecto porque todavía no se ha visto el efecto. Cuando vamos aumentando y aumentando la dosis, empieza a haber un efecto un animal. Estamos ahorita en experimento, ¿no? Entonces, tenemos a 100 animales, a 100 ratitas, que estamos añadiéndole la misma cantidad de fármaco a las 100 ratitas, ¿ya? Y vamos añadiendo, y a una ratita le empezó a aparecer el efecto del fármaco. Empezaron a aparecer el efecto del fármaco y a esta dosis se le llama dosis mínima efectiva. ¿Ok? Empezamos añadiendo más y más dosis a todas las ratitas y empieza a aparecerle un efecto tóxico a algunas ratitas. A ese se le llama dosis mínima tóxica, ¿ok? Y si le va añadiendo, seguimos en la dosis tóxica. Si le vamos añadiendo más fármaco, más y más fármaco, empieza a morir a estas ratitas. Cuando empieza a morir una ratita, se le llama dosis mínima letal, ¿ok? Se aprenden estos nombres, letal, tóxica, efectiva. Y bueno, entre el rango de la dosis mínima efectiva y la dosis mínima tóxica lo llamamos dosis terapéutica. Este término es muy importante, dosis terapéutica. ¿Ok? Y normalmente cuando tratamos a los pacientes, lo que queremos los médicos es administrar la dosis del fármaco en este rango, ¿no? Que se llama la dosis para uso clínico. ¿Ok? Ahí, ya. Y seguimos con los experimentos de las 100 ratitas. ¿Ok? Vamos ahora a hablar del término índice terapéutico. Este es muy importante, muy importante. Nos refleja la seguridad del fármaco, ¿no? O sea, qué tan seguro es el fármaco. La seguridad relativa, dice, cuando este índice terapéutico es mayor, digamos, un índice terapéutico de un fármaco de la adrenalina es 50, el fármaco que hacemos, la isoprenalina, tiene un índice terapéutico de 100. ¿Cuál es más seguro y cuál quieres usarlo para tu tratamiento? La isoprenalina. ¿Por qué? Porque tiene un índice terapéutico mayor, ¿ok? Cuanto mayor sea el índice terapéutico, la seguridad es mayor de este fármaco. Que quede claro eso. ¿Ok? Ya. Esto se calcula dividiendo la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50. Todo esto se halla con la respuesta que se obtiene en los experimentos de los animalitos. ¿Ok? Lo que acabo de decirle, cuando hacemos experimento en 100 animalitos, esta dosis efectiva 50 significa, dosis efectiva 50 o dosis letal 50 significa, si añadimos a 100 animalitos, a 100, cuando añadimos a 100 ratitas, digamos, una dosis de 20 miligramos de adrenalina, es un ejemplo, ¿no? Si añadimos 20 miligramos de adrenalina, de 100, 50 de los ratitas se vio el efecto. De 100, 50. Esa es la dosis efectiva 50. La dosis letal 50 es lo mismo, con la diferencia que se han muerto 50. De los 100 ratitas, cuando añadimos 150 miligramos de adrenalina, un ejemplo, ¿no? 150 gramos de adrenalina, de 100 ratitas que le hemos administrado 150 miligramos de adrenalina, 50
ha muerto. Esa es la dosis letal 50. O sea, en este caso, la dosis efectiva 50 de la adrenalina fue 20 miligramos y la dosis letal 50 de la adrenalina fue 150 miligramos. ¿Ok? Y el índice terapéutico, obviamente que va a ser más seguro el fármaco cuando este rango sea mayor, cuando este índice terapéutico sea mayor, o sea, cuando añadimos bastante, ¿no? O sea, no sea 150, cuando el fármaco lo seguimos añadiendo y llegamos a 500 miligramos y todavía no llegamos a la dosis letal 50, va a ser más seguro que cuando un fármaco que a los 30 miligramos ya tenemos a la dosis letal 50. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? Vamos a comparar dos fármacos. El fármaco A con su dosis efectiva 50 en este punto y el fármaco B con sus dosis efectivas 50 en este punto, ¿no? Tenemos en el eje Y, como siempre, el efecto máximo, que tan efecto puede tener el fármaco. En este caso, los dos fármacos tienen un efecto igual, son agonistas totales del 100%. Y acá tenemos la menor dosis y vamos aumentando la dosis. ¿Ok? En el caso del fármaco A, en este punto ya tenemos la dosis efectiva 50. O sea que con poquita dosis ya llegamos a 50 animalitos que le debió el efecto. En cambio, la B se tarda un poco más, ¿no? O sea, es menos potente que el fármaco A, la B. La B recién en este punto llegamos a los 50 animalitos que se le vio el efecto, a la dosis efectiva 50, ¿ok? O sea, el fármaco A es más potente que el fármaco B, ¿verdad? Pero ahora vemos la dosis letal 50 de los dos fármacos. En el caso de la A, ha llegado a una dosis letal 50 antes que la B, ¿verdad? O sea, si comparamos este índice terapéutico, o sea, este rango entre la dosis efectiva y la dosis letal del A y la B es mayor, ¿sí o no? Por eso, ¿cuál es más seguro? ¿Qué fármaco entre la A y la B es más seguro? La B, ¿sí o no? La B es un fármaco más seguro porque tiene un índice terapéutico mayor, aunque sea en la A más potente, ¿ok? Ya, hasta ahí es lo que les va a venir en la teoría y lo que les va a venir en el parcial tal cual sobre la farmacodinámica. Yo les quiero añadir un poco de información sobre las vías de señalización en el tejido muscular, porque a mí me ayudó bastante a entender esto para entender las demás teorías de sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, y también de la clase de los fármacos que hacen acción en el sistema cardiovascular. En todos esos, yo digo que me ayudó un montón a entender esta parte, ¿ok? ¿Alguien escribió en el chat? No, ¿verdad? Ya. ¿Pregunta hasta acá? Tania, disculpa, ¿puedes volver a explicar un poco lo del gráfico anterior, el de la A y la B? Este. Ajá, porfa. Ya. Un ratito. Ya. Tenemos dos tipos de fármacos y acá lo que queremos ver cuál es más seguro, el fármaco A o el fármaco B. Hemos dicho que si el índice terapéutico es mayor, el fármaco es más seguro. O sea, queremos ver cuál fármaco usamos para el tratamiento de un paciente, si el A o el B. En el caso de A nos da más potencia porque la dosis para que aparezca el efecto en 50 animalitos va a ser menor que el fármaco B, ¿no? Porque acá tenemos la dosis efectiva 50 del fármaco A y acá tenemos la dosis efectiva 50 del fármaco B. O sea, con menor concentración de fármaco, con menor dosis de fármaco, tenemos un mayor efecto que el B. Por eso este fármaco A es más potente, pero a la hora de administrar un fármaco, lo que queremos es un fármaco más seguro, con un índice terapéutico mayor. Por eso vamos a medir la dosis letal 50 de los dos fármacos. En este caso, el A está en este punto y el B está en este punto. Cuando dividimos el LD50 entre el LD50 del B, es mayor
que cuando dividimos el L de 50 y el E de 50 de la A. Por eso el índice terapéutico del B es mayor. Como pueden ver, hay un mayor rango del B que en el A. Por eso la B es más seguro. El fármaco B, aunque haga un mismo efecto, aunque tenga la misma eficacia, el fármaco B es más seguro y nosotros elegiríamos el fármaco B. ¿Se entendió? Miguelet, creo. Miguelet. No, Sí, Esther. sí, muchas gracias. Excelente. Sí, se entendió, gracias. Excelente. Ya. Ahora sí pasamos. Escuchen más o menos relajados. Ay, ya. No sé por qué se me pone tan largo. Ya. Vía de señalización de los tejidos musculares. A ver, ¿por qué es importante saber las vías de señalizaciones que ocurren dentro de cada tipo de músculo? Tenemos 3 tipos de músculo en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Todos tenemos el mismo tejido muscular. El músculo esquelético, que nos ayuda en nuestros movimientos, ¿cierto? Y el tejido muscular cardíaco, que está en nuestro corazón. Y el tejido muscular liso, que está en muchas partes de nuestro cuerpo. Está en los vasos sanguíneos, en el estómago, en el útero, en las mujeres, ¿no? ¿Qué más? En los bronquios, etcétera, donde todo el tracto digestivo está rodeado de músculo liso. Por eso hay muchos fármacos que hacen efecto en estos músculos y hacen efecto farmacológico a todo nuestro organismo. Por eso es importante que tengamos la base de cómo ocurre la vía de señalización en estos tejidos musculares. Y lo interesante que, aunque sea el mismo músculo, tienen diferentes tipos de vías de señalización. Por eso les voy a hablar de los 3 tipos ahorita, ¿ya? En el tejido muscular esquelético, ¿qué pasa? Llega un impulso nervioso. A ver, si estaba señalando con mi dedo cuando tenía que señalar. Llega el impulso nervioso al nervio motor. ¿Sí o no? Cuando se excita el nervio motor, va por todo el axón y llega hasta este punto, ¿no? Donde tiene la unión neuromuscular. Acá estamos viendo la unión neuromuscular, que llegó el impulso nervioso, empieza a acumularse las vesículas que contienen acetilcolina. La acetilcolina se libera, o sea, este neurotransmisor que es la acetilcolina se libera porque llegó la excitación del nervio hasta este punto. Se libera al espacio sináptico la acetilcolina y acá tenemos a los receptores nicotínicos en esta membrana postsináptica, o en la placa en la placa motora, también se le dice. En esta membrana tenemos a bastantes receptores nicotínicos que hemos dicho que se une con la acetilcolina y libera sodio, o sea, deja pasar el sodio del extracelular al intracelular. Esto que ocasiona va a llegar a un momento donde pasa el umbral, o sea, como se despolariza la membrana, se va a despolarizar la membrana porque entra bastante sodio, llega a su umbral y empieza a ocurrir el potencial de acción. Este potencial de acción se tiene que transmitir por todo el músculo. ¿Cómo? Gracias a estos canales, estos túbulos T, que están en el músculo, va a pasar todo el potencial de acción a cada una de las fibras musculares. ¿Ok? Y acá en estos túbulos T tenemos a los receptores que se llama dihidropiridina. Receptores dihidropiridina que activan directamente a estos receptores rianodina. Que están en el sarcoplasma de estas células musculares. El receptor rianodina también funciona como un canal iónico de calcio, y lo que hace es liberar todo el calcio que está almacenado en este músculo. Como ya hemos dicho, aumenta el calcio intracelular y lo que ocurre es la activación de la actina. Acá está la salida del calcio, muy importante en la contracción del músculo. Sale el calcio, se une este calcio a la actina, es esta, ¿no? El delgadito es la actina. Y como se activa la actina,
Se activa la actina, ya bueno. Se activa la actina, se une con la miosina y lo que genera es este puente cruzado actina-miosina. O sea, estas dos se tienen que unir y a esto le llamamos el puente cruzado. Como se hace el puente cruzado, ocurre la contracción muscular. ¿Ok? Se entendió. Bien fácil, es como que un repaso de la biología, creo. Ya, en el caso del, Sí, en el caso de la relajación muscular es lo contrario, ¿no? O sea, todo este calcio que teníamos, lo único que tenemos que hacer es reabsorberlo en este sarcoplasma para que ya no haya calcio y no haya contracción muscular, porque lo que hace contracción muscular es la activación de la actina, de la proteína activa, para que se una con la miosina y haga un puente cruzado y ocurre la contracción. Ya, en el caso del tejido cardíaco, a ver si no me ha pasado nada. Ya. En el caso del tejido muscular cardíaco. No, a diferencia del tejido esquelético, no viene una señal de neurona fuera del corazón, ¿cierto? El corazón tiene sus propios marcapasos celulares autónomas que generan impulsos nerviosos, que se encuentran en la aurícula derecha, ¿se acuerdan? Que se llama nodo sinusal. Estas células tienen capacidad para generar sus propios potencial de acción para transmitirlo a las demás células vecinas. Acá empieza el potencial de acción que se transmite por su sistema de conducción y aumenta lo que activa este canal L que está acá. El canal L del calcio, el canal L del calcio. Cuando se activa este canal lento de calcio, entra el calcio extracelular al intracelular de la célula, al intracelular, y aumenta la concentración del calcio intracelular. Ya está, ya, al igual que el músculo esquelético, el aumento del calcio lo que ocasiona es, hace efecto en los receptores rianodinas, que también sirven como canales de calcio, ¿verdad? Estos que están en el sarcoplasma, este es el sarcoplasma del músculo cardíaco. Y el calcio se libera. A esta liberación del calcio se le llama liberación del calcio inducida por el calcio, porque gracias a este aumento del calcio se liberó más calcio. Y es por eso que ocurre, al igual que el músculo esquelético, la activación de la actina. Como pueden ver, el flaquito es la actina, se une con la miosina, hace el puente cruzado y ocurre la contracción del miocardio, de la contracción del músculo cardíaco. ¿Ok? Ya, este es cómo ocurre la contracción del músculo cardíaco y cuando quieres relajarlo, ¿quién hace la relajación? En este caso es importante este fosfolamban, que es una bomba de calcio que lo que hace es reabsorber el calcio en el sarcoplasma para que ya no ocurra la contracción y nos hace la relajación. Como el tejido cardíaco es un sistema que contrae, o sea, tiene su ritmo, ¿no? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. En el periodo de relajación, este fosfolamban va a funcionar, va a reabsorber el calcio para que ya no haga relajación. Controla la relajación negativamente. ¿Esto qué significa? Que cuando está activo este fosfolamban, no ocurre la reabsorción. Y cuando lo inactivamos al fosfolamban, empieza a reabsorberse el calcio. Eso significa que lo regula negativamente. ¿Se entiende? Cuando algo regula negativamente una función, es que cuando esto está activo, no lo hace. Y cuando está inactivo, lo hace. ¿Se entiende? Hasta yo me he mareado. Seguimos para que entiendan mejor. Cuando este fosfolamban se inactiva, ¿sí? Ya, cuando estos fosfolamban se inactiva, o sea, lo activamos por un fármaco, aumenta la reabsorción de calcio al sarcoplasma. ¿Ok? Ya, hay fármacos que, por ejemplo, fosforina a esta fosfolamban y lo inactivan. Y como aumenta la reabsorción de calcio al sarcoplasma, y aumenta la cantidad de calcio en este sarcoplasma, a la siguiente vez que venga el periodo de contracción del corazón, hay más calcio para liberar.
Y estos fármacos lo que hacen es aumentar la fuerza de contracción que hace el músculo cardíaco. O sea que es inotrópico positivo. Los que inhiben al fosfolamban son fármacos inotrópicos positivos. ¿Y quién hace eso? Acá tenemos nuestro amplificador o efector, que es la adenin-ciclasa, ¿sí o no? Acá, bueno, no dice acá. Creo que ni siquiera le puse el español. RIP. Bueno, acá pueden ver el ATP que se está convirtiendo en AMP cíclico, ¿ya? Esta es una proteína adenin-ciclasa. Cualquier fármaco que haga efecto a esta adenin-ciclasa y aumente la adenin-ciclasa va a aumentar la contracción del corazón porque inhibe a este fosfolampa. ¿Ok? A eso es lo que le estaba diciendo. Para el siguiente periodo de contracción que tenga el corazón, aumenta la cantidad de iones de calcio y se libera más calcio, ¿no? Por el sistema de liberación de calcio inducida por el calcio, y ocurre más fuerte la contracción del corazón. ¿Ok? ¿Entendió? Más, otra vez. Excelente. Digamos que se entendió. Ya, ahora el mecanismo de contracción que hace el músculo liso. Ya, rapidito más. Ya, la clave acá, a diferencia del músculo esquelético y del músculo cardíaco, que se activa la miocina, o sea, tenemos al puente cruzado que se tenía que hacer con la miocina y la actina, ¿no? O sea, se unía. En este músculo cardíaco y en el músculo esquelético lo que pasaba es que se activaba la actina, la proteína actina. Pero en este caso se activa la miocina, no la actina, se activa la miocina. ¿Verdad? Empezamos de un principio. Tenemos acá muchos de los... ¿por dónde empezamos? Acá tenemos el receptor acoplado a proteína GQ. ¿Se acuerdan de las proteínas GQ? El músculo liso, primero que nada, lo podemos encontrar en los bronquiolos, en el tubo digestivo, como ya hemos dicho, y en los vasos sanguíneos. Y lo que hace estos músculos lisos es cambian el diámetro o la forma de contracción de estos músculos, ¿sí o no? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, lo que hace el músculo liso, si se contrae, disminuye el diámetro del vaso sanguíneo, y si se relaja el músculo liso, aumenta el diámetro del vaso sanguíneo. Esta función tiene el músculo liso, ¿sí o no? Ya. Por eso es importante saber el mecanismo de acción que tienen los fármacos o cómo hace el músculo liso para contraerse, ¿no? En el caso del músculo liso, como ya les dije, lo importante es que se activa con la miocina en lugar de la actina. Y muchos fármacos tienen receptores en estos músculos lisos, y los músculos y los receptores que tienen que regular la contracción del músculo liso son acoplados a proteína GQ, como ven acá. Proteína GQ, no se olviden, proteína GQ en los músculos lisos. Ejemplos de los receptores del músculo que están en los músculos lisos y que están acoplados a GQ, tenemos al receptor muscarínico 3. No es necesario que se aprendan todos estos receptores que les voy a decir ahorita. Tenga un ejemplo de que tenemos varios receptores, muchos tipos de receptores en la membrana del músculo liso, en la membrana celular del músculo liso, ¿ok? Tenemos al receptor muscarínico M3, tenemos al receptor de la angiotensina 2 tipo 1, tenemos al receptor histamínico H1, y estos fármacos se unen a cualquiera de estos receptores, y lo que ocasiona es activar a la proteína GQ, a este receptor metagotrópico que está unido al GQ. Y como recuerdan, el GQ lo que hacía era activar a la fosfolipasa C, que tenemos, ¿no? O sea, solo dice C, o sí, le puse fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C lo que hacía era dividir a esta molécula, a la difosfato, a la inositol, fosfoinositol difosfato, y nos genera el 1,4,5 trifosfato, inositol trifosfato, y el diacilglicerol, ¿sí o no? Estos son los segundos mensajeros, al igual que el calcio, que activa a nuestro a nuestro receptor
No dice, ya. A nuestro receptor acá, a nuestro canal iónico que estaba en el sarcoplasma. Este es el sarcoplasma del músculo liso. El sarcoplasma. Ya. Y este receptor o el ion del calcio lo que hace es liberar más calcio del sarcoplasma, al igual que los demás músculos esqueléticos. Aumenta el calcio intracelular y lo que hace este calcio es unirse a una proteína que se llama calmodulina. Y esta calmodulina va a generar un conjunto calcio-calmodulina y este conjunto lo que hace es fosforilar a la miosina cadena ligera quinasa y lo activa. Este calcio, el aumento de calcio lo que hace es activar a la miosina cadena ligera quinasa. ¿Ok? Y activando a esta miosina lo que ocurre es, esperen, la contracción, o bueno, acá se genera el puente cruzado junto con la actina, la miosina con la actina, y ocurre la contracción del músculo liso. Ok, acá lo único que hacía diferencia era la calmodulina y que tenía receptores acoplados a proteína GQ. Ok, ya. En el caso de la relajación del músculo, lo que ocurre es aumento del AMP cíclico. Este aumento del AMP cíclico activa a la proteína quinasa A y esta proteína quinasa A lo que hace es desfosforilar a la miosina cadena ligera quinasa, a la MLCK, por sus siglas. Lo fosforila y cuando lo fosforila se inactiva. Y como se inactiva, deja de contraerse el músculo y empieza la relajación del músculo liso. Ya. Y ya, eso es todo el mecanismo de la relajación, de la contracción del músculo liso, etc. Allá, una diferencia entre el fármaco, los fármacos que aumentan el AMP cíclico en el músculo cardíaco, lo que hacía era un efecto positivo, ¿sí o no? Aumentaba el inotropismo del fármaco. En cambio, en los fármacos que aumentan el AMP cíclico intracelular, lo que hace es un efecto más o menos negativo. Aumentaba la relajación del músculo. En el otro, aumentaba la contracción del músculo y en este relajaba el músculo, disminuía la contracción del músculo. ¿Se entiende? Eso era lo que quería transmitirles, decirles. Es esto. Ya, las fuentes bibliográficas yo lo saco siempre del Gutma y de un libro que lo he leído durante todo mi ciclo de farmacología. He usado el capítulo sección 1, capítulo 2 y 3 para esta clase. Muchas gracias. Espero que sigan estudiando bastante farmacología. Cualquier pregunta me lo hacen ahorita o también me lo pueden hacer por WhatsApp. Voy a mandarle el link del pasito para la asistencia. Acuérdense, muy importante tener registros de sus asistencias para sus notas y todo para no sacarlos de este programa. No sacarlos, qué mala. Ya, ahorita les mando el link, chicos. Espero que puedan abrirlo. Si no lo pueden abrir, me avisan para solucionarlo. El link. Ya. Tanya, creo que también ya detienes la grabación. Sí, gracias por recordármelo. A ver, ¿cómo se detiene?